Muy buenos días, bienvenidos a este webinar transmitido desde la Dirección General del Banco de Bogotá. Me presento, soy Angélica Sandoval, directora de Ciclo de Vida de Convenios. Hoy tenemos el gusto de presentar a ustedes unos mecanismos de optimización tributaria de la mano de un experto. Esto lo podrán aplicar a favor de sus empresas con la ayuda de los fondos de pensiones y cesantías. Recuerden hoy estar súper activos, súper presentes. Quien conteste rápido y correctamente tendrá acceso a 3 bonos de Cencosud, Aviatur y Adidas. Presento a nuestro experto, el doctor Anderson Zambrano, experto tributarista con 15 años de experiencia, abogado de la Universidad del Rosario, especializado en Derecho Comercial en la Universidad Santo Tomás. Hoy en día es experto asesor de empresas nacionales e internacionales y trabaja en Porvenir como especialista tributario. Angélica, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Pues bien, para hablar de la herramienta de planes empresariales que le genera tanto valor a las organizaciones, quise hablar antes del tema de la reforma tributaria en lo que tiene que ver con los ingresos de las personas naturales. No sé si les ha pasado en sus organizaciones que el año pasado, por allá en el mes de mayo, junio, julio, septiembre, comenzaron a preguntar qué está pasando con mi retención en la fuente, porque a pesar de que tengo un porcentaje fijo de retención, mi retención se subió de un momento a otro. Algunos llegaron a pensar que sí se trataba de un error. Entonces, todo eso es consecuencia del impacto de una reforma tributaria que, como ustedes saben, desde hace un tiempo se viene haciendo énfasis en que la tributación en Colombia debe ser incrementada para las personas naturales, ¿cierto? Entonces, quise recordar algunas situaciones que trajo la reforma respecto de las personas naturales
y más especialmente en lo que tiene que ver con ingresos laborales, para luego hablarles de la herramienta de planes empresariales como una figura que genera bastante valor a su organización. Entonces, sin más preámbulos, este va a ser la agenda que vamos a tener. Y bien, ¿cuáles fueron esas modificaciones que trajo la reforma tributaria que están impactando de una forma tan importante y que ya se comenzó a sentir desde el año pasado? La primera tuvo que ver con la limitación a las rentas exentas y deducciones, donde se dijo que si bien las rentas exentas y deducciones, que es ese pago de medicina complementaria, el dependiente, los intereses de vivienda, que en todo eso en algún momento podíamos utilizar hasta un 40%, y por allá personas que tenían ingresos de 47 millones de pesos llegaban a un tope anual que era de 5.040 UETs. En el resto de los casos encontrábamos que podíamos utilizar 40% del ingreso grabado, es decir, del ingreso después de que se restan los ingresos no constitutivos, con rentas exentas y deducciones. Entonces, cuando se comenzó a hablar de esta reforma tributaria, cuando se comenzó a cocinar la reforma tributaria, se dijo que las personas de altos ingresos y quienes deberían tributar más es a partir de los 10 millones de pesos, y entonces ahí vino una modificación que ya empezó a pasado, ya ustedes lo habrán sentido en la retención en la fuente, que es básicamente que las rentas exentas y deducciones, si bien siguen correspondiendo al 40%, ya ese 40% no tiene un tope máximo de 5.040 VT, sino de 1.340 VT. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas personas que venían utilizando todo su 40% del ingreso después de restar los ingresos no constitutivos, con rentas exentas y deducciones que de hecho se iban al tope, y que por cierto una recomendación para los trabajadores es siempre estar al tope de las rentas exentas y deducciones que nos otorga la ley, ¿cierto? Que es la única forma que tenemos para hacer planeación tributaria de hecho. Entonces, ese 40%, si bien la norma dice, mire, usted puede seguir utilizando el 40%, pero en ningún momento ese 40% puede ser superior a 1.340 VT. Entonces, ya muchas personas no van a hablar del 40% de rentas exentas y deducciones, sino van a hablar solamente de 1.340 VT, que son para este año más o menos 63 millones de pesos. Y adicionalmente se dijo, mire, también el 25% de renta exenta, que ustedes saben que estaba en un tope mensual de 240 VT, pues se va a modificar y va a quedar en un tope anual de 790 VT, es decir, que pasó de un tope anual, el 25% de renta exenta, que es un beneficio que además está limitado por el 40%, y que ustedes saben que todas las personas con ingresos laborales pues pueden hacer uso de él, hasta antes de la reforma tributaria, hasta el año 2022, hasta ese periodo, se podía utilizar hasta 2.880 VT con ese beneficio tributario. Pero entonces la reforma tributaria dijo no, a partir del momento, a partir del año 2023, pues vamos a tener solamente 790 VT. Eso fue también un cambio importante que redujo pues la planeación desde el punto de vista de la persona natural que recibe ingresos salariales o ingresos laborales. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Que las personas naturales que reciban ingresos laborales a partir de la reforma tributaria, a partir del año 2023, que ya lo debieron haber sentido con el tema de la retención en la fuente, comenzaron a tener una limitación importante de sus rentas exentas y deducciones. Entonces, para personas que ganan más o menos 12 millones en adelante, sus rentas exentas y deducciones van a ser de 63 millones de pesos. Si le quitamos el 25% de renta exenta, pues van a quedar 25 millones de pesos para hacer planeación, que más o menos mensualmente son 2.157.000. Es decir, la posibilidad para utilizar la medicina complementaria, el dependiente, los intereses de vivienda, los ahorros AFC, los ahorros al fondo voluntario, se limitan a 2.157.000. Pues bien, miremoslo en un ejemplo. Entonces aquí tenemos por lo menos el caso de una persona que llega a la cúspide del efecto de la reforma tributaria, que es donde más se va a ver esa afectación de lo que es el incremento o la modificación de la reforma tributaria, y es una persona con ingresos mensuales de 40 millones de pesos. Aquí podemos ver cómo hasta el año 2022 podía utilizar el 40% de su ingreso con exentas y deducciones, y entonces se iba al tope y podía disminuir su base, y por ende pues al disminuir su base se disminuía el impuesto.
Cuando vaya a hacer su declaración de renta del año 2023, se va a encontrar con lo siguiente, que ya no va a poder utilizar el 40%, sino ¿cuánto? 1.340 VT. Y esas 1.340 VT para el año pasado, pues eran más o menos 56.800.000. Entonces se amplía la base del impuesto y por ende se va a incrementar el impuesto. Como pueden ver, ahí estamos hablando de un incremento que pasa de 67 millones de pesos a 104 millones de pesos. Veámoslo en otros casos. Entonces aquí tengo en este cuadro hay una relación de lo que es el impuesto de una persona del año 2022 frente al año 2023 y partamos de la base de que en ambos casos se está haciendo una planeación que llega a su tope de rentas exentas y deducciones, ¿cierto? Viene con el mismo comportamiento, entonces en el año 2022 utilizó todas sus rentas exentas y deducciones y llegó al 40% y va a hacer lo mismo para el año 2023. Pero ya va a tener una reforma tributaria que le dice ese 40% en ningún caso puede ser superior a 1.340 VT. Entonces, cuando vaya a hacer su declaración de renta del año 2023, no se resta el 40%, sino 56.800.000. Como les decía, eso implica el incremento de la base del impuesto y para hablarles en términos prácticos y entender el efecto, porque de todas formas el tema tributario se metió en nuestras vidas y a pesar de que suene muy técnico y está en constante cambio, pues debemos tratar de entenderlo para ver esos efectos que trae en nuestra vida financiera. Pues aquí podemos encontrar que los incrementos son en esos porcentajes que vemos en pantalla. Por ejemplo, una persona con 20 millones de pesos va a tener un incremento de 31% y una persona con ingresos de 40 millones de pesos pues va a tener un incremento de nada más y nada menos entre el año 2022 y el año 2023 del 55%. Eso le significa otro salario que va a tener que disponer para pagar solamente el incremento. En últimas, pues va a tener que utilizar 3 salarios del año para pagar su impuesto sobre la renta. Y recordemos que aquí estamos hablando del impuesto neto, que es en últimas lo que la persona contribuye al Estado, lo que saca de su bolsillo y paga el impuesto. Estos son los valores como tal, pero pues estos valores se han adelantado a través de una retención en la fuente, ¿cierto? Entonces la retención en la fuente es un mecanismo que le da flujo de caja al Estado y que pues con el cual uno va adelantando el impuesto, ¿cierto? Y pues estos valores puede hacer que se paguen totalmente con la retención en la fuente o no. Cuando no se pagan totalmente, pues queda un saldo a pagar y cuando la retención en la fuente es más alta, pues queda un saldo a favor. ¿Qué pasó con la retención en la fuente? Y es donde muchos de los trabajadores sintieron, a mí me consultaban, no, es que imagínense que acaban de cometer un error en nómina de la empresa donde trabajo, porque es que resulta que yo tengo un porcentaje fijo y yo tengo un ingreso de 17 millones de pesos y a partir de octubre resulta que comencé a tener una retención en la fuente desmesurada, se amplió, entonces puede tratarse de un error de nómina. Lo cierto es que lo que hizo nómina fue aplicar la limitación de las 1.340 VT, de tal forma que muchas empresas, de acuerdo con una sentencia del Consejo de Estado que salió hace algunos años, que establece que los beneficios anuales no se pueden dividir en 12, entonces en ese caso particular, lo que hacen es ir llevando como un saldo del beneficio tributario, ¿cierto? Entonces empiezan mes a mes con un 40%, un 40%, hasta el punto en que lleguen a esas 1.340 VT. Y en el momento del año en que se llegue a esas 1.340 VT, pues la persona ya no va a tener más rentas exentas y deducciones. ¿Qué va a pasar? Que del ingreso como tal, solamente se va a poder restar la seguridad social, que es un ingreso no constitutivo, y casi que la totalidad del ingreso pues se va a volver base de retención en la fuente. En otras palabras, pues que va a tener un incremento de su retención en la fuente. ¿Qué significa también esta situación de la retención en la fuente? Pues es el reconocimiento de que vamos a tener un impuesto más alto. Y como el impuesto va a ser más alto, pues precisamente la retención se va a incrementar. Yo sé que el sentimiento empieza por la retención en la fuente y ya las personas dijeron, no, es que yo quiero disminuir de alguna forma mi retención en la fuente, pero también que de hecho, como les digo, pues ya no hay muchas opciones con la limitación de los beneficios tributarios a 1.340 VT. Pero esas personas indican
no, yo quiero disminuir mi retención en la fuente de alguna forma porque esto me está afectando, pero también hay que partir de la base de que para hacer una planeación de retención en la fuente necesitamos entender, conocer cuál va a ser el impuesto sobre la renta, ¿cierto? Porque qué tal que yo esté pagando mucha retención en la fuente, pero aún así no me alcance para pagar mi impuesto o tenga que pagar un saldo bien importante al final. Entonces, ese sentimiento que tienen muchos trabajadores, que obviamente es comprensible, debería partir de la base, y una invitación en este caso es también a que se hagan planeaciones de cuánto va a ser el impuesto sobre la renta para que las personas entiendan si su retención en la fuente pues es consistente con lo que va a ser ese impuesto, ¿cierto? Pues bueno, como les decía, definitivamente este tema de la retención en la fuente fue una consecuencia de la reforma tributaria, comenzó a afectar especialmente a partir de los 16 millones de pesos y entonces las personas en octubre se quedaron sin rentas exentas y deducciones. En algunas organizaciones han tomado una política de dividir en 12 y por ende pues sintieron ya ese incremento desde el primer momento. Y otras organizaciones que van de la mano con lo que ha mencionado el Consejo de Estado, que es que el beneficio no se puede dividir en 12 cuando en la norma está establecido de forma mensual, pues entonces lo que hacen es llevar un saldo de los beneficios tributarios y precisamente cuando se consuman, en ese momento la retención se incrementa y pues esto, para concluir, no es otra cosa más que un reconocimiento de la retención en la fuente a que va a existir un incremento en el impuesto sobre la renta y debería entenderse también de esa forma. Pero bueno, esa es la situación que tenemos entonces y que quería resaltar de la reforma tributaria, una limitación general a todas las rentas exentas y deducciones que tienen las personas, que son esos beneficios tributarios que vienen después de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, es donde está la medicina complementaria, los intereses de vivienda, el dependiente tratado de una forma tradicional, por decirlo así, porque también trajo algunas modificaciones en ese aspecto la reforma tributaria, que básicamente consiste en que en la declaración de renta los dependientes se pueden llevar por fuera del 40%. También se habla de un 1% de compras que la persona puede tomarse como deducción, un 1% de todas las compras que haya realizado durante el año, que cuenten con factura electrónica, que hayan sido pagadas con tarjeta débito o crédito o por algún medio electrónico. Puede tratarse de la compra de un bien o servicio, no tiene que tener relación de causalidad con el ingreso. Entonces las personas de todo lo que compren pues se van a poder tomar un 1% que realmente pues es irrisorio o no es tan importante, pudo haber sido más alto. Obviamente pues esto persigue unas finalidades de formalización del mercado, pero es un 1% que se puede utilizar como deducción de todas las compras que cuenten con esa factura electrónica, que fue otro de los beneficios, y el de los dependientes, que básicamente en declaración de renta se pueden tomar los dependientes no de la forma tradicional dentro de este 40% que ahorita quedó en 1.340 VT, sino llevarlo por fuera del 40%, puedo utilizar hasta 4 dependientes y cada uno me va a generar una deducción de un poco más de 3 millones de pesos. En últimas, el ahorro por cada dependiente llevado por fuera del 40% va entre el 800 y 1 millón de pesos en el impuesto sobre la renta. Entonces, esa fue una modificación que trajo la reforma tributaria y que, como les decía, lo más importante fue esa limitación de rentas exentas y deducciones y esa limitación del 25% de renta exenta. Bueno, vale también recordar que se subsanó una falencia que venía en lo que tiene que ver con el dependiente por razones de orden médico. Ese dependiente que depende de la persona que está debidamente dictaminado por factores físicos o psicológicos, entonces antes se decía que era a partir de los 24 años, ya que va a partir de los 18 años, era un tema que tenía que resolverse y pues de eso se encargó la reforma tributaria, que ese sí es un punto a favor. Bueno, entonces terminado este tema de recordar esos impactos fuertes que trajo la reforma tributaria y que están impactando también en el tema motivacional de las organizaciones, es decir, qué tanto valor me está generando mi esquema de remuneración, en especial si esos incrementos de salarios se están quedando de pronto en impuestos, cómo se está sintiendo la gente remunerada, además de las circunstancias económicas actuales. Entonces,
dejado este tema, este capítulo, voy a empezar a hablar de lo que son los planes empresariales. Bien, ¿por qué constituir un plan empresarial en porvenir? ¿De qué se tratan los planes empresariales? ¿Cuál es el valor que le generan las organizaciones? Y más bien yo invitaría a que se hagan esa pregunta en su organización, ¿qué tanto valor le está generando a la organización el esquema de beneficios que en este momento tenemos planeado para los trabajadores? Entonces, para responder a esa pregunta, yo les quiero presentar con claridad de lo que se tratan los planes empresariales y vamos a empezar por decir que le genera un valor importante, interesante a la organización, a la empresa. Ese valor está dado por unos objetivos pensionales, de inversión patrimonial, tributario. En última, los planes empresariales son una herramienta o son una figura mediante la cual el empleador otorga beneficios a sus trabajadores al tiempo que se cumplen propósitos de retención de personal, pero también se incentiva el ahorro de las personas. Y ese ahorro además tiene unos propósitos loables y buenos, como son, por ejemplo, el complemento pensional o la solución de problemáticas de vivienda, o también el mero ahorro que es verlo de largo plazo, ¿cierto? Y entonces, ¿en qué consiste? ¿De qué se tratan los planes empresariales? Pues bien, los planes empresariales son una figura mediante la cual un empleador suscribe un contrato con el Fondo Voluntario de Pensión, mediante el cual dentro de un contrato determina que va a hacer unos aportes al Fondo Voluntario de Pensión a favor de sus trabajadores, ¿cierto? Esos aportes que realiza la compañía, los va a tomar como un gasto y una deducción. Entonces, dentro de esa gran gama de empleadores que tenemos, podemos encontrar entidades sin ánimo de lucro, sociedades comerciales, ¿cierto?, que están buscando esos esquemas de remuneración eficientes o esos esquemas de beneficios que cumplan con las expectativas actuales que se tienen, ¿no?, que vayan de la mano con las necesidades y con los compromisos y con todo lo demás que debe cumplir una organización hoy en día. Y entonces la empresa, que es la patrocinadora, decide hacer este tipo de aportes. Los aportes, hay dos grandes géneros de aportes, ya los vamos a ver, que son los aportes de tipo condicionado, pero también están los aportes no condicionados. Los aportes no condicionados son un ingreso inmediato para el trabajador que pues le van a generar una renta exenta dentro de las limitantes que ya conocemos, ¿cierto? Entonces se trata tal cual como cualquier otro ingreso laboral que ya conocemos, ¿cierto? Y viene otra fórmula u otra posibilidad que da la norma sustentada en la ley, y es que esos aportes queden condicionados. ¿Y qué significa que el aporte quede condicionado? Que solamente que ese aporte que está dando el empleador solamente va a ser propiedad del trabajador hasta el momento en que se cumplan unos hechos futuros. Por ejemplo, en mi organización yo quiero cumplir o tengo una necesidad de retención de personal porque por la dinámica o por la actividad propia hay una rotación importante, entonces se ha hecho necesario implementar unos beneficios que además prevean la retención del personal. Y entonces lo que se puede hacer con este producto es plantear que esa bonificación que se le va a entregar al trabajador o ese aporte está condicionado a que él cumpla determinado tiempo en la organización. Entonces, una vez se cumplan 5 años, pues la persona va a ser propietaria de esos recursos, pero antes no. Entonces, necesariamente eso va a generar que la persona pues quiera ahorrar, además, que la empresa quiera hacer esos aportes con los cuales pues el trabajador lo que va a hacer es tener la necesidad de llegar a ese tiempo para hacerse beneficiario de esos aportes, ¿cierto? Tributariamente, ¿qué pasa? Que la empresa como tal en ese momento en que hace el aporte va a tener un gasto que además es deducible en virtud de la ley, es una deducción especial que más adelante les voy a comentar. Y entonces, la organización ya tiene el gasto, ya tiene la deducción, pero no hay un ingreso inmediato para el trabajador, sino hasta el momento en que se cumpla esa condición. Y la pregunta inmediata que hay, bueno, entonces en ese momento en que yo hago el gasto, en que tengo la deducción, ¿cuál es el tercero?
En ese momento el tercero no puede ser la persona natural, estamos hablando de que el tercero pues va a ser el fondo voluntario de pensión. Hagan de cuenta algo así como funcionaba con las cesantías cuando se reportaba al fondo de cesantías. Sabemos que las cesantías pues comenzaron a hacer ingreso a pesar de que no se paguen directamente al trabajador o que el trabajador no tenga como tal un pago, pero en la parte que tiene que ver con el reporte del fondo pues funciona de una forma muy semejante, ¿no? No voy a reportar al trabajador, sino voy a reportar al fondo. ¿Por qué? Porque él todavía no se ha hecho propietario de esos recursos y solamente hasta que cumpla la condición, pues va a tener acceso a los mismos, ¿cierto? Es en ese momento en que se va a ser propietario de la bonificación. Y entonces la segunda pregunta que surge es, ¿qué pasa en ese lapso de tiempo en que la persona no ha cumplido la condición? Pues en ese tiempo los recursos ya son un gasto para la entidad y no son un ingreso para la persona, por lo tanto, tributariamente no van a tener ningún efecto patrimonial ni para la empresa, ni para la entidad patrocinadora, ni para el trabajador que en este producto se denomina el partícipe, ¿cierto? Entonces, está la entidad patrocinadora que es el empleador, está el partícipe, la entidad patrocinadora que es el empleador, sí, y el partícipe que es el trabajador, y entonces hace ese aporte, lo registra como un gasto, es deducible y solamente hasta que se cumple una condición va a pasar a ser propiedad del partícipe, que a su vez es el trabajador. Entonces en ese lapso de tiempo no va a tener ningún efecto tributario ni para la compañía ni para el trabajador, ¿cierto? Ya por ahí comenzamos a sentir que va a haber un alivio desde el punto de vista tributario. ¿Por qué? Porque cuando ese recurso se canaliza a través de un condicionamiento, pues como no hay propiedad, como no se está generando un ingreso, pues no va a tener una retención en la fuente que en principio, y ustedes ya saben, hubiese sido una retención bastante importante sobre un determinado valor. Hemos estado haciendo algunos cálculos con bonificaciones y la verdad es que la progresividad por la limitación de los beneficios tributarios, la persona que ya está limitada y que adicionalmente recibe bonificaciones, pues va a tener un efecto de progresividad muy importante, y entonces esas retenciones en la fuente cuando las personas reciben bonificaciones, pues está siendo bastante complicado, ¿no? Aquí, ¿qué va a suceder? Que cuando el aporte está condicionado, no va a haber ingreso para ese trabajador, por lo tanto no va a haber una retención en la fuente en ese momento, ni va a tener un ingreso ni va a tener un efecto patrimonial. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿qué pasa cuando la persona cumple la condición? Entonces, cuando la persona ya cumple la condición, ya ahí vamos a analizar por qué es el tema tributario, porque es en ese momento en que pasa a ser propietario de los recursos. Bien, entonces tenemos acá los tipos de planes empresariales que existen, y entonces tenemos que están los planes empresariales de beneficios. Por ejemplo, si ustedes otorgan algún tipo de bonificación, algún tema, algún pago extralegal, pues se puede canalizar a través del plan empresarial, a través de este tipo de plan empresarial, que son los planes de bonificaciones, ¿cierto? Los planes de bonificaciones son unos planes que lo que hacen es que esas bonificaciones o tal vez esos pagos extralegales que reciben los trabajadores se puedan canalizar por este medio, y recordemos que pueden quedar condicionados, entonces eso hace que sea bastante interesante. Entonces ahí tenemos los planes de bonificaciones y participaciones, que es para que ustedes analicen la forma a los trabajadores, qué tanto valor le está generando a la organización, está incentivando el ahorro, está ayudando a cumplir nuestras necesidades de retención de personal, qué tanto impacto tributario le está causando al trabajador, ¿cierto? Y entonces también viene otro tipo de planes empresariales, que son los planes de ahorro mutuo. ¿Y qué son los planes de ahorro mutuo? Que el empleador da un porcentaje al trabajador siempre que éste se comprometa a ahorrar. Y después de un tiempo, pues, del ahorro mensual que va haciendo el trabajador, él va a ser beneficiario del aporte que realiza el empleador. Entonces, hay un incentivo al ahorro en esa parte que va a generar también ese sentimiento de ahorro por los trabajadores, que a veces se deja de lado en las organizaciones, ¿cierto? Y está el plan de retiro, que básicamente lo que busca es que esas bonificaciones, recuerden que la norma laboral permite que se hagan acuerdos
para la terminación del contrato de trabajo, esquemas de retiro, ¿cierto? Entonces muchas veces en esos esquemas se propone una bonificación a los trabajadores, pues aquí lo que se busca es que esas bonificaciones se entreguen a través de un plan empresarial que, como ya les comentaba, puede quedar condicionado y con eso pues además se cumple un propósito de amparo para el trabajador porque es posible que se estructure, por ejemplo, la entrega de una bonificación de forma periódica, ¿no? Que se vaya entregando de forma periódica. Entonces, importante lo que podemos lograr a través de esos tipos de planes empresariales. Y como les decía, todo esto, pues a su vez, lleva a que se cumplan unas finalidades y unos propósitos que ya veíamos, que era la planeación pensional, la planeación financiera, ¿cierto? La planeación tributaria, todo ese tipo y la planeación patrimonial también, porque recordemos que mientras los recursos están condicionados, pues no hacen parte del patrimonio ni de la empresa ni del trabajador, y eso puede sugerirnos una buena oportunidad también para generar valor. Y entonces todo este tipo de situaciones, aunado al plan empresarial que les sirva a ustedes, pues es para que ustedes resuelvan esa pregunta de qué tanto valor me está generando el plan o los esquemas de beneficios que tengo hoy planteados para los trabajadores y cómo se vería ese esquema a través de un plan empresarial. Podría generar esos valores, ¿cierto? Entonces, importante esa reflexión. Bueno, ya en la parte tributaria voy a resaltar lo siguiente. En el momento en que se hacen los aportes, el artículo 126-1, que es el que reglamenta la parte tributaria de este producto, establece que el aporte es deducible para la empresa. Es decir, estamos hablando de una deducción especial que no se rige por el artículo 107, por el principio de necesidad, causalidad y proporcionalidad, sino que hay un artículo particular que se encarga de decir que estos aportes son deducibles siempre que se cumplan dos requisitos: que estemos dentro de 3.800 VT y que exista contrato de trabajo para la persona que recibe el aporte. Tiene que tener contrato de trabajo en los términos del Código Sustantivo del Trabajo y el límite pues son 3.800 VT, que es lo que está planteado por cada trabajador, que es lo que está planteado en el artículo 126-1. Insisto, este límite de las 3.800 VT es por cada trabajador. ¿Listo? Entonces, cuando los aportes quedan condicionados, una pregunta que usualmente se hace es, bueno, ¿y qué pasa si el trabajador no cumple la condición? Lo primero que sucedería es que los recursos se devuelven a la empresa y esa devolución pues va a generar una renta líquida gravada, que es algo natural. Si tuvo un beneficio que luego se deshace, pues en efecto debe haber una renta líquida gravada, pero también existe la posibilidad de que dentro del plan se establezca o se estructure que esos aportes, en lugar de devolverse a la compañía, se distribuyen entre los demás partícipes del plan. Y con eso pues también se evita la recuperación de la deducción, ¿cierto? Entonces, importante tenerlo en cuenta. Tenemos una deducción especial que le da mucha seguridad jurídica al producto y además les va a dar seguridad jurídica porque recuerden que si ustedes pagan una bonificación a un trabajador, esa bonificación no tiene un artículo especial en el estatuto que diga las bonificaciones no salariales son deducibles. El artículo 108 lo que dice es que los salarios son deducibles siempre que se pague la seguridad social, pero no hay un artículo especial en el que nos diga que los pagos no constitutivos de salarios son deducibles. Entonces, eso no quiere decir que no sean deducibles, sino lo que ha dicho el Consejo de Estado es que las bonificaciones entonces se pueden otorgar, pero el empleador está en la obligación de demostrar en ese caso determinado que esa bonificación cumple con los principios de necesidad, causalidad y proporcionalidad, ¿cierto? Así como lo ha explicado el Consejo de Estado, qué significa cada uno de estos principios. Y entonces, con este producto lo que vamos a lograr es tener un artículo que nos respalde la deducción porque nos está ordenando esa deducción y con eso pues vamos a encontrar seguridad jurídica. Bueno, ¿qué otra situación podemos encontrar y qué otro beneficio? Miren, en lo que tiene que ver con la desalarización de los pagos, las empresas tienen muchas inquietudes
y en caso de una fiscalización, ¿no? En el tema de la fiscalización de los temas de seguridad social, de parafiscales, pero también ese conflicto que pueda llegar a haber del trabajador en caso de que demande. Entonces, cuando se tienen esquemas de desalarización sobre los cuales el empleador no tiene mucha seguridad, pues hay unos riesgos, ¿cierto? Y algo en lo que ha coincidido pues la Corte Suprema del Consejo de Estado es que los beneficios extralegales se pueden desalarizar por acuerdo entre las partes, respetándose unos criterios y unas limitantes que están en la norma de seguridad social, pero que se tiene que tratar de un beneficio. Y si se trata de un beneficio extralegal, pues entonces debería materializarse. Lo que sucede normalmente es que la empresa paga bonificaciones mensuales, hace pagos y no se está materializando como tal un beneficio. Entonces, este producto por excelencia permite que la compañía esté materializando un beneficio a favor del trabajador. Y ese beneficio pues va a ser tener el ahorro en el fondo voluntario, que adicionalmente, como lo vamos a ver más adelante, la idea es que el trabajador, el motivo o el propósito de ese ahorro, ojalá es que se canalice para finalidades loables, muy importantes en la sociedad, como son obtener un complemento pensional o para la solución de problemáticas de vivienda, o como verlo como un ahorro a largo plazo, que ya sabemos que esos ahorros de largo plazo pues han ayudado tanto en momentos como por ejemplo lo que fue la pandemia, pues ahí las personas que tuvieron ahorros tuvieron un salvavidas muy interesante. Entonces el producto además está incentivando a través de la parte tributaria para el trabajador que se destine a esas situaciones. Pero volvamos a la idea, entonces tenemos un aporte que es deducible de una forma especial, porque el artículo 126-1 nos dice que es deducible, que adicionalmente está materializando un beneficio para el trabajador, lo que lo hace susceptible de ser desalarizado por las partes, ¿cierto? Entonces ahí también vamos a conseguir mucha seguridad jurídica en ese aspecto. Bien, y les había dejado ahí como en la espera de ver qué pasa con los trabajadores, porque habíamos dicho que hay una deducción para la compañía y que el aporte puede ser de tipo condicionado, ¿cierto? Que la deducción es especial, que se la toma la compañía en el momento en que hace el aporte, que no va a reportar al trabajador y por ende no va a pasar por nómina de la compañía. Y entonces esto además nos va a generar el cumplimiento de unas necesidades por lo menos de retención de personal, decirle al trabajador que no va a recibir inmediatamente los recursos, porque muchas veces cuando el trabajador recibe inmediatamente, pues tiende a tener un gasto, entonces lo que se hace es tener unos propósitos de ahorro, ¿no? Pero adicionalmente, la ley, el artículo 126-1 del estatuto, ha establecido que ese ahorro tiene unos beneficios tributarios. No solamente el ya visto para la compañía que le genera una deducción especial que le da seguridad jurídica, que sabemos que es hasta las 3.800 VT, ¿cierto? Sino también para el trabajador. Y es que precisamente lo que está buscando el artículo 126-1 es incentivar el uso de este tipo de figuras que generan pues este tipo de finalidades u objetivos loables para la sociedad, ¿no? Entonces, para el trabajador, ¿qué va a suceder? Bueno, voy a empezar por comentar que en el momento en que el trabajador hace el retiro de esos recursos, debería retirarlos cumpliendo alguno de estos tres requisitos, alguno de los requisitos que voy a mencionar, para que le mantenga el beneficio tributario. Entonces, quiero hacer énfasis en cada uno de ellos. El primero es tener requisitos de pensión. Entonces, tener requisitos de pensión en el régimen administrado por Colpensiones es tener la edad y las semanas, tanto para mujeres como para hombres. Y en los fondos, en el régimen administrado por los fondos privados de pensión, tener requisitos de pensión es cuando yo ya tengo un capital en mi cuenta individual que me permite acceder a una pensión correspondiente al 110% de un salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en el régimen que administran los fondos privados, yo consulto si ya tengo requisitos de pensión y entonces se hacen las gestiones necesarias, las simulaciones necesarias donde se tienen en cuenta una serie de factores y se dice sí, su ahorro ya le permite acceder a una pensión del 110% de un salario mínimo, pero eso no quiere decir que la persona quede pensionada.
sino que ya tiene requisitos de pensión en el régimen de ahorro individual, en el régimen administrado por los fondos privados. ¿Qué pasa? A partir de ese momento puede retirar los recursos que tiene en su plan empresarial con beneficio tributario. Les decía que en Colpensiones pues es tener la edad y las semanas estipuladas por la ley. Y otra de las posibilidades que tenemos es para adquirir vivienda, ¿cierto? Adquisición de vivienda, pero también el pago de un crédito hipotecario de adquisición de vivienda o un leasing habitacional. Entonces, si por lo menos yo soy un trabajador que está pagando un crédito hipotecario y yo veo que mi empresa está dando determinadas bonificaciones, pero si además lo hiciera por este esquema, pues lo que va a pasar es que voy a tener un beneficio tributario que ya voy a aterrizar, ¿no? ¿Cuál es la otra posibilidad que tenemos? Que los aportes cumplan 10 años en el fondo. Pero cuando hablo de esos 10 años, no quiere decir que se tenga que cumplir necesariamente con los demás requisitos. Cada requisito es independiente, no se tienen que cumplir todos al tiempo, no son concurrentes. Entonces, si yo tengo uno de esos requisitos, puedo retirar con beneficio tributario. Y también vale resaltar que los pensionados tienen beneficio tributario, entonces ellos pueden retirar generando beneficio tributario. Y entonces, para volver a la historia, les había comentado que las bonificaciones quedan condicionadas, ¿sí? Y supongamos que se cumplieron los 5 años o el término que haya planteado el empleador para que esos recursos pasen a ser propiedad del trabajador. Entonces, se cumplieron los 5 años, el trabajador ya puede acceder a los recursos y supongamos que en ese mismo año en que recibe los recursos, los retira para un tema de pagar un crédito hipotecario. Pues lo que va a suceder es que no se le va a aplicar retención en la fuente, porque así lo establece el artículo 126-1, y pues también el parágrafo 1 se encarga de decirnos que cuando los recursos se retiran con beneficio tributario, no se incluyen en la declaración de renta. Entonces ahí vamos a obtener un beneficio interesante también para el trabajador, que precisamente la ley lo que dice es, bueno, si lo destinamos a la solución de estas situaciones como es el complemento pensional, que por eso es que el trabajador tiene que esperar a tener requisitos de pensión, ya les explicaba que es tener requisitos de pensión en cada régimen. Entonces, si él tiene requisitos de pensión o si va a buscar una solución de vivienda, ¿cierto? O si va de largo plazo, como son los 10 años, pues en ese momento tiene que tener ese beneficio tributario. Entonces, básicamente no se le aplica retención en la fuente, y lo que dice el parágrafo 1 es que cuando el trabajador retira con beneficio tributario, los recursos no se incluyen en la declaración de renta. Bien, un poco para recordarles lo que hablábamos en la primera parte sobre la reforma tributaria y que genera bastante inquietud, es ese impacto que se genera cuando yo reconozco de una bonificación y tiene que pasar por ese filtro que, sumado con mis demás ingresos, pues es un filtro que quedó bastante limitado de esas 1.340 VTs, y que por ende lo que provoca es que se amplíe la base gravable y se amplíe el impuesto. Pues entonces esta es una oportunidad para que la analicemos, para que se pueda plantear en la organización, donde se puede generar un valor adicional paralelo, que es el tema tributario. Pero en esencia, fíjense que cómo el producto orienta siempre a que se busquen esas finalidades loables, ¿no? El complemento pensional, la solución de vivienda, el ahorro a largo plazo. Problemáticas, por lo menos la problemática de vivienda, darle una solución a través de este producto pues resulta ser muy interesante. El tema del complemento pensional o un ahorro que yo puedo utilizar cuando quede pensionado, cuando tenga requisitos de pensión, no deja de ser una situación muy importante para nuestra sociedad. Pues bien, eso es lo que pasa con los trabajadores. Básicamente tenía un aporte que venía condicionado, se cumplió la condición, y si retira bajo esas circunstancias, pues ya les explicaba el beneficio tributario, ¿no? No se va a aplicar retención en la fuente. ¿Qué pasaría si el trabajador retira para otras finalidades? No sé, de pronto quiere retirar para unas vacaciones, cumplió los 5 años y para sus vacaciones, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasaría en esa circunstancia particular? Pues que lo único que hizo, y si lo puedo llamar así, es diferir el ingreso, ¿no? Va a tener un ingreso que va a tener que reconocer en ese momento, un ingreso que no tiene, él en sí mismo no va a generar un beneficio tributario, y entonces, pues, además va a recibir claramente unos rendimientos, ¿cierto?, que
que va a tener, pero pues tiene que reconocer ese ingreso. Entonces, el propósito es que ojalá también los trabajadores queden muy claros con este producto y que puedan retirar bajo las circunstancias que yo mencionaba para que se obtenga tanto el beneficio de la empresa como el beneficio para los trabajadores. Y ahí vemos cómo se genera el valor importante para la organización. Bien. Bueno, felicitaciones a los ganadores que estuvieron tan atentos. Queremos darles las gracias por la presencia en este evento. Queremos contarles además que estamos en la temporada de nóminas y cesantías y recordarles que el Banco Bogotá tiene una oferta de valor espectacular. Recuerden que nosotros tenemos cuenta de nómina costo cero. Tenemos transferencias a Grupo Aval y a otros bancos por celular y por Transfilla sin costo. Y que además estaremos el 22 y 23 de febrero en la Semana del Talento de ACRIP. Allá tendremos un stand del Banco Bogotá y tendremos muchas más novedades para compartir con ustedes y que sean de uso de sus empresas. Nos encantó compartir con ustedes. Muy buen día. Hasta luego.